11, pero la idea es aprovechar al máximo el tiempo. Permíteme un segundo que hay mucho ruido aquí. Perfecto, tranquila, yo no escucho ruido, está bien. Y un segundo. Y la idea es hacer una reunión corta. Ahorita nos acompaña Andrei, que me está apoyando en la realización de esta investigación y, por supuesto, del desarrollo de estas reuniones que estamos teniendo con distintas organizaciones y entidades. Te cuento muy rápidamente. Pues yo dirijo una empresa que se llama Inabu Consultores. Es una firma que desde hace más de 10 años viene adelantando consultorías en materia de derechos humanos en términos generales, de justicia transicional y temas de paz en específico. Y para esta ocasión, la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento nos contrató para que hiciéramos un documento de recomendaciones a tomadores de decisión, nuevo gobierno, en el marco pues, de las elecciones, frente a la política pública de reparación integral. Para la elaboración de ese documento de recomendaciones, pues hemos hecho primero como una revisión exhaustiva de todos los informes y evaluaciones que hay sobre la política pública de reparación y mirando pues actores claves en el seguimiento precisamente a distintos componentes de la política. A partir de esa revisión documental hemos identificado pues esos actores claves donde hemos querido conversar o con quienes hemos querido conversar un poco para revisar los distintos aspectos que hemos venido identificando como ejes problemáticos que van a dar origen a las recomendaciones. ¿Cuáles son esos ejes problemáticos que hemos identificado hasta el momento? Uno que tiene que ver con problemas de financiamiento de la política pública, financiamiento y manejo, correcto manejo de los recursos. Otro que tiene que ver con problemas de acceso y participación. Otro que tiene que ver con problemas de coordinación intrasistema y extrasistema, primordialmente con lo que tiene que ver con la integralidad de las acciones del Estado, por un lado, del sistema de verdad, justicia y reparación, con el sistema de atención y reparación a víctimas del SNARIF. Pues obviamente entre otros, porque también hay problemas de coordinación, nación, territorio, pues y demás. Pero un problema grueso lo hemos identificado en la aplicación de enfoques diferenciales. Y por último, identificamos problemas que tienen que ver con, no sé si ya los dije todos, participación, acceso, enfoques diferenciales, sí, coordinación y financiamiento de la política. Hay uno que es una sombrilla general de estos ejes problemáticos que lo consideramos como una regresividad en la implementación de la política. Entonces, eso es lo que hemos identificado hasta el momento y de ahí hemos tomado la decisión de hacer las entrevistas con las distintas entidades, las distintas organizaciones, entre esas, por supuesto, la CCJ, y la idea es tener un diálogo en estos 40-45 minutos para que nos puedan contar desde su experiencia la labor que vienen realizando, si han podido identificar o si están de acuerdo con estos ejes problemáticos, qué recomendaciones ustedes han identificado que se pueden dar y contarnos sí, un poco sobre el trabajo, seguimiento que vienen realizando frente a la política pública de reparación integral en términos generales. Antes de darte la palabra, Nuri, me gustaría saber si es posible que grabemos la sesión. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Sí, es para efectos de sistematización de la información. Andrei, ¿puedes
activar la grabación, por favor. Ok, perfecto. Pues Nuri, no sé si te queda alguna duda de como esa introducción que realicé. No sé si quieras comenzar contándonos un poco el papel que juega la organización, cómo vienen realizando seguimiento, a qué actividades específicamente. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, por ahora, digamos, no tengo una duda puntual. Eh, tengo muchas cosas por contarles, digamos, en relación con este trabajo que venimos adelantando desde la Comisión Colombiana de Juristas. Para iniciar, me gustaría pues contarles que nosotros hemos venido trabajando desde el año 2013 en el tema de restitución de tierras. Y bueno, me gustaría igual presentarme. Mi nombre es Nuri Martínez, yo soy la coordinadora del área de tierras y derechos territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas. Fui delegada por el doctor Gustavo Gallón para acudir a este espacio precisamente en relación con la información que manejamos en el área, puntualmente por el tema de desplazamiento forzado y de restitución de tierras. Y pues me gustaría también extenderles como la invitación a que se pudieran de pronto reunir con otros compañeros de el área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, que también hace un seguimiento frente a todo el tema de víctimas, y posiblemente el área de JEP, que era también uno de los puntos de su interés. ¿Sí? Digamos que de manera general yo me referiré, como les cuento, a las temáticas de restitución de tierras y desplazamiento forzado, pero si se quiere en algo en específico frente a estas dos temáticas, entonces podríamos concertar con los compañeros y compañeras de estas áreas una reunión, si a ustedes les parece. Bueno, me parece importante contarles, como les referí al principio, que la Comisión Colombiana de Juristas trabaja desde el año 2013 en representación de comunidades y víctimas del despojo y desplazamiento forzado en Colombia, a través de un proyecto que se hizo en su momento con la Embajada de Suecia y un convenio que se hizo con la Unidad de Restitución de Tierras para representar directamente estas comunidades. Este convenio finalizó en el año 2020 y nosotros, como Organización Defensora de Derechos Humanos, continuamos en la representación de algunos casos puntuales en materia de restitución en 10 departamentos del país. En este momento representamos 22 procesos de restitución de tierras y de derechos territoriales que corresponden a comunidades campesinas y a comunidades indígenas. Tenemos procesos que, digamos, están en la etapa preliminar judicial para presentación de demanda. Tenemos procesos con demanda ya presentada y pendientes de que los jueces se refieran a la admisión y al periodo probatorio, digamos, a esta fase que es la más importante, digamos, dentro del proceso de restitución, que implica precisamente tener en cuenta todas las documentos o actuaciones, contexto en relación con el despojo y el desplazamiento. También tenemos casos, y digamos son en su mayoría casos donde hacemos seguimiento a órdenes de sentencias de restitución de tierras. Y digamos que allí es donde hemos encontrado también muchos cuellos de botella para el cumplimiento de la reparación integral y la reparación transformadora a las víctimas de despojo y desplazamiento. Enmarcados un poco en los problemas que ustedes mencionaban frente al tema del financiamiento de la política pública y manejo de los recursos, encontramos que hay para el cumplimiento de las órdenes de restitución de tierras, las adecuaciones presupuestales de las entidades del Ministerio de Vivienda, de la Agencia Nacional de Tierras, principalmente frente a lo territorial, no corresponden a las necesidades o a las órdenes de las sentencias, y nos vemos continuamente afectados por esta situación. Tenemos casos donde
a pesar de que han pasado 2 años o 3 años de la expedición de la sentencia, donde digamos que hay términos muy puntuales frente al cumplimiento de estas sentencias que están especificados en la ley 1448, pues estamos en ceros en el cumplimiento de órdenes de vivienda, estamos en ceros en el cumplimiento de ejecución de proyectos productivos de cara a la sostenibilidad de las mismas comunidades o al fortalecimiento de su tejido social como colectivos. Frente al tema de restitución jurídica de los predios, nos encontramos en ceros porque encontramos casos en materia campesina, por ejemplo, donde se ha ordenado a la Agencia Nacional de Tierras expedir las correspondientes resoluciones de adjudicación de bienes baldíos, y allí nos encontramos con dificultades como que la agencia referencia que no puede titular o no puede expedir las resoluciones de titulación porque las áreas que la unidad de restitución de tierras evidenció en el proceso de caracterización de restitución no están con las especificaciones técnicas que ellos requieren y que en medida ellos tendrían que volver a iniciar un proceso de medición técnico a través de temas catastrales y topográficos para realizarlo, pero no lo realiza tampoco. Entonces, encontramos situaciones donde la agencia rebota la obligación a la unidad de restitución de tierras, la unidad de restitución por su parte contesta que es la agencia. Hemos hecho solicitudes a los tribunales, específicamente este caso lo tenemos en el Tribunal de Cartagena, y no hay una omisión por parte del tribunal para referirse a estas solicitudes que hacemos. Tenemos casos donde llevamos un año. El seguimiento, Nuri, o sea, porque que recae en los jueces. Sí, el seguimiento recae en los jueces de restitución y en los magistrados, quienes tienen por competencia la posibilidad de hacer audiencias de seguimiento, de exhortar a las instituciones, y son situaciones, obligaciones que no se están cumpliendo por parte de los tribunales. Ni se requieren las entidades, ni se hacen las audiencias de seguimiento. Por su parte, el papel de la Procuraduría también ha estado muy escaso, digamos, hemos tratado de contactar en casos puntuales, con situaciones puntuales a los procuradores judiciales y no obtenemos respuesta. Y digamos que en ese sentido nosotros hemos encontrado que la situación es muy grave porque después de que las comunidades víctimas del conflicto han sido vulneradas, han sido maltratadas, digamos, sus derechos han sido violados, esto ha sido reconocido a través de una sentencia en un proceso que demoró, que inicialmente por la ley debía durar 4 meses y que ha durado entre 2 y 3 años, y que cuando se expide el fallo, la comunidad casi que tiene que iniciar un litigio por cada orden que tiene a su favor, un litigio frente al Ministerio de Vivienda para que cumpla con el tema de los subsidios de vivienda, un litigio frente a la Agencia Nacional de Tierras para que expida las resoluciones de titulación, un litigio frente a la Unidad Nacional de Protección cuando hay órdenes de protección, un litigio frente a la Fiscalía General de la Nación para que dé cuenta de las investigaciones que en relación con los hechos y situaciones de despojo se evidencian. ¿Cómo podría cambiar esa situación? O sea, ¿cuál sería una recomendación que pueda hacer frente a esta problemática? Porque digamos que traspasa el elemento eminentemente de recursos. Sí, por supuesto. Digamos que una de las recomendaciones sería que realmente el Estado organice un sistema de corresponsabilidad, de seguimiento real y efectivo al cumplimiento de los fallos por regiones, por ejemplo, donde se evidencie que la situación no es particular para un caso, sino que son situaciones generalizadas en los colectivos, ¿sí? Digamos que además de tener las adecuaciones presupuestales para cumplimiento de las órdenes, porque digamos que frente a materia, a los fallos de restitución étnicos, el tema, por ejemplo, de excusa de la Agencia Nacional de Tierras es que no se cuenta con recursos para adelantar los procedimientos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos.
Entonces, digamos que las recomendaciones van desde un andamiaje estatal coherente, serio, riguroso, hasta la adecuación presupuestal específica para dar cumplimiento a estas órdenes que se han emitido. La mayor parte de las obligaciones recaen sobre entidades de gobierno, ¿no? Sí, todas las órdenes son frente a entidades estatales. Y digamos, por ejemplo, en el caso de la agencia, en el caso de la unidad de restitución misma que tiene órdenes frente a proyectos productivos, en el caso del Ministerio de Vivienda, son órdenes que están relacionadas con entidades que tienen nombramientos directos por parte de la presidencia y que hemos identificado también que, por ejemplo, en el marco del gobierno de Iván Duque, digamos, este cumplimiento o esta actuación de las entidades se ha visto muy mermada. Sí, digamos que los cambios, por ejemplo, de directivos de estas entidades que entran, digamos, con una orientación de gobierno determinada, también afectan el cumplimiento de los fallos y el avance de la restitución. Sí, tenemos casos donde, por ejemplo, en materia étnica, hay una intervención por parte de la Unidad de Restitución de Tierras frente a las solicitudes de los pueblos indígenas, en el sentido en que son comunidades que se han visto afectadas históricamente por el desarrollo de proyectos mineroenergéticos o actividades extractivas en sus territorios que han estado vinculados a actores armados y a situaciones del conflicto armado, y que cuando se hace el análisis de los casos en el proceso de caracterización por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, este tema trata de ser invisibilizado por la unidad. Solicitudes, por ejemplo, frente al territorio ancestral que los pueblos indígenas realizan, son tomadas por parte de la URT como solicitudes menores. Tenemos el caso puntual en un resguardo de Putumayo, donde la comunidad refiere que producto de la guerra ha perdido la posibilidad de acceder jurídicamente a un territorio ancestral, digamos, materialmente la comunidad, a pesar de los riesgos en los que se encuentra, accede a sitios sagrados en esta parte del territorio, pero frente a la solicitud que le ha hecho al Estado para su titulación, no ha obtenido respuesta y en el marco de la guerra, pues digamos que se ha visto más afectada porque se ha limitado la posibilidad de acceder a estos y de manera jurídica pues no ha obtenido respuesta. La unidad de restitución de tierras en este caso, por ejemplo, ha insistido a la comunidad que en el marco del proceso de restitución de tierras no se refiere al territorio ancestral, que digamos deje esa pelea, entre comillas, esa pretensión para otro momento, pero que no lo haga en el marco de la restitución de tierras. Y nosotros vemos que es una injerencia que viola a todas luces los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, y en ese sentido pues hemos asesorado a la comunidad para que pueda establecer en esta parte del procedimiento esta solicitud específica frente al territorio ancestral, y que sea un juez de la República el que se pronuncie frente a la solicitud de titulación de este territorio, y no que sea una respuesta institucional que obedece también, como les decía, a los intereses que se han previsto en la zona y que de alguna manera, digamos, que han estado direccionados por parte de la URT, en tanto hay directrices. Nosotros creemos que hay directrices de gobierno frente a esta institución, cuyo director es nombrado directamente por el presidente de la República. ¿Sí? Entonces, digamos que esa, por ejemplo, también es una gran problemática que, con miras a que haya un cambio, tendría que establecerse una posibilidad de que la dirección de estas entidades no sea una dirección que viene prevista por parte del gobierno de turno, porque eso hace que también cambie la orientación de la entidad.
Mm, Una pregunta. sí. Con, con respecto a este tipo, por ejemplo, de denuncias, ¿ustedes tienen documentación de los casos concretos a través de los informes que ustedes han venido realizando? Pues digamos que de este caso en particular es muy reciente como la situación que se dio a finales de este año, pero en el informe que presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el incumplimiento de reparación a las víctimas despojadas en 2019, que se denomina la radiografía de la restitución de tierras en Colombia, sí se puede encontrar una referencia general sobre esta situación y específicamente sobre el La grupo. radiografía, Radiografía de la restitución de tierras en Colombia. Si ustedes me regalan un correo electrónico, yo les puedo compartir este informe. ya te lo pongo acá mismo. Pues es de 2019, pero digamos que la situación ha cambiado en el sentido en que se ha exacerbado, pero digamos continúa de manera general. Y estos casos más recientes no tienen ninguna documentación, o sea, por ejemplo, para ejemplificar la problemática. Pues no tenemos un documento hasta el momento finalizado más que los documentos internos que trabajamos con la comunidad, que como ustedes saben, pues son documentos que por ahora no son públicos, digamos, la etapa de caracterización goza de una reserva. La comunidad nos ha pedido asesoría en el proceso de caracterización, pues porque tiene derecho a esta asesoría, pero digamos, los documentos que se manejan en el marco de la caracterización son de reserva. Quizás, si ustedes tienen tiempo, podríamos hacer una pequeña entrevista con la gobernadora del resguardo, quien puede mencionar esta situación, digamos, y esta sería como la información de primera mano. Sí, podemos intentar hacerlo. Perfecto. Ok, sí, aquí hemos tratado temas tanto de coordinación, porque tiene cuando nosotros hicimos la reunión con la unidad y tuvimos la oportunidad de hablar con la subdirectora, sí percibimos el argumento que utilizan frente a que está disperso la responsabilidad frente a las distintas actuaciones y entonces que la unidad queda como en una situación muy compleja de tener que mostrar resultados en la política de restitución de tierras, pero que el seguimiento a los fallos está en los jueces, que la implementación de muchas de las medidas está en otras entidades, lo que nos lleva a nosotros a pensar cómo poder centralizar la coordinación, el seguimiento a la política pública y sobre todo el cumplimiento de las decisiones, porque si bien efectivamente el cumplimiento puede estar distribuido en distintas entidades, la necesidad de integrar las acciones, de lograr coordinar para el efectivo cumplimiento de las mismas de forma coordinada, pues se puede lograr a través de órganos de coordinación y un órgano responsable de la implementación, por lo menos frente a las entidades de gobierno centralizadas, que es un poco lo que estamos reafirmando con tu intervención. Sí, digamos que de hecho, por ejemplo, en este informe que les cuento, se hicieron unas solicitudes específicas a la Comisión Interamericana para que el Estado precisamente ponga en práctica una política pública integral en esta etapa de posfallo, pues con unos recursos que sean suficientes para garantizar esa integración y digamos que haya un sistema unificado de seguimiento a la asistencia a las sentencias judiciales, ¿sí? Con prioridad precisamente a la restitución jurídica y material de las tierras y territorios, porque es que lo que nos hemos dado cuenta, digamos, a estas alturas de la aplicación de la ley 1448 en materia de restitución, es que la restitución para las comunidades no es tratada como un derecho fundamental, como lo establece la ley y la jurisprudencia.
¿sí? Entonces las comunidades han retornado muchas a sus tierras sin una garantía efectiva de que las tierras son suyas y de que las pueden utilizar, de que pueden disponer de esta situación. Tenemos un caso particular también que a mí me gusta mucho en este tipo de entrevistas referirme a casos particulares porque logran evidenciar toda esta problemática digamos, expone de manera general y contundente por muchos documentos, pero con casos y caras reales. Digamos que mostrar un caso real donde la gente hoy día tiene situaciones que repercuten en sus vidas diarias, permite un poco humanizar también toda esta situación, ¿sí? Porque muchas veces tenemos documentos del seguimiento a la ley 1448, pero se quedan como en ese documento académico y no se sitúan los casos y la vida real de la gente. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, en el Magdalena, donde la comunidad fue restituida. Eran dos predios privados que digamos que el INCODER había iniciado un proceso de extinción de dominio en su momento. Ese proceso de extinción no se supo en qué terminó, pero el predio terminó titulado a un privado. Sin embargo, a una empresa privada de exportación de banano. Y las comunidades en su ejercicio autónomo digamos, de este tema de acceso a tierras, de recuperación de tierras, de negociación de tierras con el INCORA en su momento para acceder a una vida digna, logra demostrar en el proceso de restitución que fue despojada de este territorio, fue desplazada, y que no logró obtener la titulación del INCODER cuando ya tenía una negociación también prevista con el INCODER para la titulación de las mismas. En el proceso de restitución de tierras se logra demostrar esta situación y el Tribunal de Cartagena le da la razón a las víctimas que solicitan la restitución y ordena titular estos predios en principio en común y proindiviso, porque es un predio, dos predios que en sumados dan 127 hectáreas aproximadamente. Son 54 familias las que han vivido ahí y actualmente las familias no tienen individualizado su predio. Digamos, el tribunal ordena que los dos predios grandes sean para toda la familia, pero que se tenga que desenglobar cada predio para cada familia. Y esta es la hora, después de que tenemos una sentencia del año 2018, que no se ha titulado cada parcela a cada comunidad, porque la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos dice que, pues que no lo va a hacer con base en la información que tiene la Unidad de Restitución de Tierras, que eso lo tiene digamos, que hacer la Unidad de Restitución de Tierras, y la Unidad de Restitución de Tierras realizó en su momento un estudio de caracterización donde determinó que habían 54 familias, pero no hizo un proceso colectivo con las personas para determinar por dónde eran los linderos de cada una de las parcelas. De modo que actualmente, pues, digamos, la comunidad dice, si me titulan la parcela que dice la unidad de restitución, eso no corresponde a un ordenamiento autónomo campesino que nosotros hicimos en los años 80, donde colectivamente nos dividíamos las parcelas con base en unos acuerdos comunitarios y que actualmente todos respetamos. Entonces vemos cómo la restitución no refleja la realidad que las comunidades campesinas han vivido, y eso trasciende un desconocimiento de lo que es el campesinado como un sujeto político en el país, como un sujeto de derechos, y digamos que podría hablarse de una discriminación por parte del Estado incluso en esto, ¿sí? Donde el Estado es quien lidera finalmente los derechos de la gente, pero los lidera a su modo sin la participación real de las víctimas en estos ejercicios, ¿sí? Entonces digamos que eso es típico de participación. Exactamente. De acceso real al derecho. Exactamente, porque digamos el Estado dice que va a garantizar el derecho, pero no tiene en cuenta la voz de las personas al momento de analizar ese caso,
¿sí? Y son casos que hemos visto también, digamos, en el posfallo, vemos la realidad de esas situaciones que se presentaron en su momento, que se tomaron, digamos, de manera general, como, bueno, vamos a ir por parte de la unidad de restitución, vamos a ir a caracterizar este predio, pero de pronto no los dejaron entrar las personas que detentaban en su momento el uso del predio, no los dejaron entrar, entonces la unidad decide pues hacer como el estudio para que avance el predio y nos vemos en estas situaciones en este momento. Y digamos que O sea, en esas actividades de caracterización no se está... Pues digamos que hemos encontrado estas dos dificultades que les menciono, ¿sí? Y seguramente si seguimos haciendo un análisis en cada caso, vamos a encontrar muchas dificultades en la caracterización. Estos son dos ejemplos que yo les puedo mencionar puntuales. Tenemos más casos donde en la caracterización hemos evidenciado situaciones que digamos, dificultan en la historia del proceso el derecho o la materialización del derecho a la restitución, pero digamos que han sido evidentes precisamente como en etapas posteriores. ¿Sí? Okay. Sí. No, me queda muy claro. Eso en cuanto a participación y acceso. El cumplimiento y goce del derecho, la integralidad, listo. Sí, porque, pues, digamos, si todas las entidades plantean en la ausencia de recursos el mayor problema que afrontan, pero más allá de los recursos hay también un tema de buen uso de los recursos, sí, y de manejo efectivo. Sí, digamos que algo que también hemos identificado y que refieren también las víctimas en terrenos, que muchas veces los recursos de las entidades, digamos, se justifica su uso en el sentido de la orden general del Estado para avanzar en la restitución, pero cuando uno de pronto se me fue la palabra, cuando uno indaga a profundidad sobre cuál ha sido el cumplimiento real de la entidad frente a esa orden que tiene en materia de reparación, resulta que los recursos se han gastado en convenios interinstitucionales, en viáticos y contratación de profesionales para el cumplimiento de actividades que no trascienden al cumplimiento del derecho de la gente. ¿Sí? Entonces tenemos equipos entidades que tienen equipos que van a terreno, levantan información, pero digamos también todos sabemos que hay una política estatal frente a la contratación del personal para el desarrollo de estas labores, que no es una contratación laboral, que es una contratación de tipo de prestación de servicios a través de contratos civiles y comerciales, que no implican tampoco que el personal se mantenga en el tiempo para desarrollar procesos y acciones que permitan dar continuidad, sino que por el contrario, dependiendo también de las épocas electorales, entonces cambian los funcionarios. Esto lo hemos visto mucho en la unidad de restitución de tierras y en la Agencia Nacional de Tierras, donde funcionarios que llevan 1 año, 2 años con un proceso cambian y entonces entra nuevo mientras hace el empalme, mientras la conoce la comunidad, mientras conoce el expediente se perdió. Una serie de dificultades técnicas y administrativas que trascienden. Y cuando uno va a ver los recursos, todos se ejecutaron por parte de la entidad, pero no garantizaron la efectividad del derecho. ¿Sí? Sí. Entonces, ese tema y el tema que ustedes también reseñaban como problemas de coordinación intra y extrasistema, también es una dificultad porque, por ejemplo, en el caso de vivienda tenemos situaciones donde los jueces de restitución han fallado a favor de las víctimas obtener acceso a la vivienda y la orden ha sido de manera general, que esto también podría ser una problemática y es que los jueces no han dado una orden específica dependiendo de la competencia de la entidad, sino que dicen, sí, que se garantice el acceso a la vivienda. ¿Y qué implica que se garantice el acceso a la vivienda? Pues que las comunidades tengan una vivienda digna, ¿cierto? Donde vivir. Pero en la práctica vemos que el Ministerio de Vivienda
utiliza mecanismos para de pronto rebotar la orden que tiene para decir no me compete a mí, le compete al Ministerio de Agricultura por ser vivienda rural. El Ministerio de Agricultura dice yo no puedo contratar la elaboración de unas viviendas, lo que doy es contrato un tercero que haga la construcción de la vivienda, y las contrataciones a los terceros son nefastas. Tenemos casos también, conocemos de casos donde las contrataciones a estas empresas no cumplen los requisitos de manufactura y pues digamos, no, la gente no puede acceder a una vivienda. Pero también tenemos casos donde el Ministerio de Vivienda lo que hace es expedir una resolución de subsidio a la vivienda donde se le da 70, 50, 60% del valor de lo que correspondería hacer una vivienda en un territorio, y pues estamos hablando de población víctima del conflicto armado que no ha logrado rehacer sus vidas económicas y que pues digamos acceder al subsidio solamente es posible si estas personas ponen también el porcentaje que hace falta. Entonces ahí se vuelve un círculo vicioso donde el Ministerio de Vivienda no responde, el tribunal dice yo dije acceso a la vivienda, el Ministerio de Agricultura dice esto no me compete y las comunidades en la vida real no tienen en este momento una vivienda para retornar a los territorios sin fortalecer ese tejido social que se rompió. De manera que los colectivos que tenemos muchas veces han retornado de manera autónoma a los territorios una vez, digamos, tienen la sentencia, pero en condiciones indignas, en viviendas que no cuentan con acceso al agua, que no cuentan con acceso a saneamiento básico, que no cuentan con acceso a servicios públicos. Entonces, esto realmente dificulta que las personas tengan una reparación integral, que haya de verdad unas garantías de no repetición. Ya tenemos casos en algunas zonas del país donde las comunidades han referido la presencia de grupos armados de nuevo en las zonas y las personas pues no tienen acceso a carreteras, las personas no tienen acceso a comunicación, situaciones que veíamos que en los años 90 determinaban, por ejemplo, la violación de derechos humanos a través de masacres, de desplazamientos masivos, ¿sí? Entonces, desde los años 90 hasta el 2022, podemos ver que no han habido condiciones reales por parte del Estado para que las comunidades puedan restablecer sus proyectos de vida en estos territorios. Un segundo. No, esto nos queda claro. Una pregunta con respecto al informe que ustedes presentaron en el 2019 a la Comisión Interamericana. ¿Qué trámites estaba surtiendo? ¿Es por alguna denuncia, un caso concreto o es un informe general para seguimiento? Era un informe que se presentó en el periodo de sesiones donde se hablaba de las denuncias de incumplimiento de la reparación colectiva a víctimas de despojo y abandono forzado en Colombia. Ok. ¿Y ha pasado algo en ese seguimiento? No, a la fecha, digamos, no tenemos una respuesta puntual frente a esto. Tenemos adicional, digamos, también me parece importante, antes que olvide referirlo, contarles que desde la comisión hemos presentado tanto a la Comisión de la Verdad como a la JEP unos informes que dan cuenta, bueno, digamos, un poco a la JEP, el informe que presentamos se denomina Las impunidades del despojo, es un informe que se hace a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. Está basado en 7 casos de despojo que tenemos en Magdalena, Cesar y Montes de María, y queríamos precisamente allí señalar como la impunidad y la ausencia de justicia frente a la participación de terceros civiles en hechos graves en relación con el desplazamiento y el despojo forzado. Estos informes tienen una versión pública, también se las podría compartir, y asimismo estos informes fueron presentados en mayo de 2021 y en agosto de 2020 habíamos presentado a la Comisión de la Verdad
también sobre sobre estas tres regiones, Urabá, Magdalena y Bolívar, los silencios del despojo, y era también un análisis de los procesos de restitución de tierras y todos estos documentos y elementos o situaciones que no fueron tenidas en cuenta en los procesos judiciales, pero que hacen parte precisamente también de la verdad del país, pues de cara también a las garantías de no repetición y a los escenarios de reconciliación. También tenemos una versión pública que les podría compartir y digamos que allí pues nuestra idea era un poco mostrar que hay una verdad judicial, pero que hay otra verdad que no se devela precisamente en esos escenarios de restitución y que es muy importante. No, para nosotros sería clave que nos pudieras compartir estos tres informes y si hay alguno más que de pronto de las otras áreas también contribuyan a por lo menos valorar lo que es la integralidad de la reparación, estos aspectos pues por lo menos de acceso, de integralidad, de recursos, para nosotros sería de muchísima ayuda. Lastimosamente yo ya ahora pues me toca retirarme por esta otra reunión, pero si es posible obtener esta información y de pronto gestionar para una reunión, puede ser conjunta con varias áreas, que podamos profundizar algunos de los aspectos, pues sería maravilloso. Sí, perfecto. Entonces yo consulto con las otras áreas, ustedes qué agenda más o menos tendrían para de una vez de pronto darles algunas alternativas. Pues esta semana yo creo que no se podría, sería la semana entrante. Pero nosotros podríamos pasarles un segundo, de, de propuestas. Espérame. Un par, pues la podemos de una vez aquí sacar. Podría ser la semana entrante, por ejemplo, el viernes 25, en horas de la mañana. Podría ser el 24, ¿no? El 24 también. Podría ser en horas de la tarde. Sí, el 25 en la mañana o el 24 en la tarde. Si les sirve cualquiera de esos dos, y si no, pues miramos otros horarios. No hay problema. Listo, perfecto. Perfecto, entonces digamos que yo quedaría con el compromiso de compartirles los informes de los que les hablé y coordinar con mi equipo de trabajo, pues como la segunda parte de esta entrevista. Exacto, puede ser 22 y 25 en la mañana, y si no, bueno, me voy. De verdad, Nuri, muchísimas gracias, ha sido de muchísima utilidad todos los aportes que hemos hecho, y ojalá podamos seguir con esta conversación y obtener esos informes. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto, que les vaya muy bien. Buen día. Lo mismo. Bueno, chao. Gracias, André, chao.